Pero no es eso lo único que hablamos cuando hablamos del avance de lo privado frente a lo público. La empresa de suministro del agua, de la basura, la recogida de basura, podemos seguir hablando de diferentes empresas municipales que se han ido privatizando a lo largo de los años, precisamente. Todo ese cliché que había, que decía, no, que lo público tiene que funcionar como una empresa para ser rentable, y la única forma de hacerlo como una empresa es que lo haga una empresa privada porque lo público es poco rentable. Todo ese tipo de eslóganes ideológicos que se han venido son los que se han ido introduciendo y también los hemos ido asimilando como que realmente tiene que ser así, ¿no? Pero realmente no es así. Sigue siendo un despojamiento de lo público con respecto a lo privado. Y aunque cada vez vamos tomando más conciencia también sobre qué naturaleza, qué medio ambiente tenemos a nuestro alrededor y cómo deberíamos de protegerlo y de cuidarlo, ¿no? Y ahora empiezan a aparecer propuestas en torno a la peatonalización o al uso restringido del vehículo, pero el deterioro ambiental ha sido una de las principales consecuencias de las transformaciones urbanísticas, porque no solo ha condensado muchísimo más tráfico con las nuevas circunvalaciones, accesos por carretera y con la periferialización de las casas, ¿no? Que están casi todas en los pueblos limítrofes a la ciudad y que tienen que llegar al centro de la ciudad, sino que además nos hemos comido terreno del campo, terreno natural para seguir construyendo. Y porque además, por ejemplo, en el último caso, que es una protesta de Cetursa, cuando querían hacer obras de autovía y tal para llegar hasta Sierra Nevada, todas esas críticas, ¿no? de que sea la propia ciudadanía la que tiene que conservar el patrimonio medioambiental, es decir, que con las nuevas formas de esquivar las leyes para donde hay patrimonio ambiental, donde no se debería de construir, de hecho construir es algo que hemos visto porque muchos han acabado en la cárcel, pero otros muchos no. Y las consecuencias son que perdemos más naturaleza, perdemos más acceso al campo, a tierra, a agua, y no vemos que haya un cambio, porque como sabéis la contaminación, la boina esa que le sale a la Granada por la tarde es una ciudad mediana, ni siquiera tenemos tanta industria para que eso suceda. Sin embargo, aparecemos siempre como una de las ciudades en riesgo, sin que aquí ni siquiera se imponga ningún tipo de protocolo. Así que, bueno, pues es una de sus principales consecuencias. Muy bien, nos vamos ya a la patata caliente de la sesión. ¿Cómo crece y se expande actualmente Granada? Ahora empezamos con un análisis de algunos casos que probablemente tengáis muchas cosas que decir. Bueno, esto primero es una introducción, aquí poco tenéis que decir, pero os explicamos porque sí tiene algún ejemplo. Las conurbaciones, ¿os suena este palabra? ¿Alguien ha escuchado alguna vez qué es eso de una conurbación? ¿Podéis comentarnos? Un espacio que dejan entre los distintos términos municipales para que no se unan la expansión de las urbanizaciones. Bueno, en realidad es lo contrario. Es decir, ese espacio que señala es cuando ese espacio entre los diferentes municipios que era reservado precisamente para que no se pudieran juntar y se pudieran delimitar, tenía cada vez existe menos. Es decir, si os fijáis en los pueblos, no tenemos que irnos muy lejos, los pueblos de aquí del área metropolitana, de hecho esa foto es de toda la conurbación que va por la Armilla, las Gavias, etc. Entonces, ¿en qué consiste? Consiste que los pueblos han ido, con el tema del bombazo inmobiliario y la burbuja, se han dedicado, claro, y al entender que la vivienda no es un bien en sí mismo, sino que es un producto para comercializar y para sacar beneficios, empezó con todo el tema de la construcción y se empezaron a salir urbanizaciones en los límites de los pueblos como si fueran champiñones. Hasta tal punto que precisamente la conurbación lo que hace es que ya no exista una división visible entre unos municipios y otros, sino lo que nosotros vemos es simplemente un mar de casas que no separan los municipios de otros. El ejemplo paradigmático que había aquí, que hasta hace pocos años, era la costa de Málaga. La costa de Málaga, si alguna vez habéis ido a ello, es decir, pero no solo es ya la cantidad de casas y de pueblos que hay constantemente que no sabes cuándo empieza uno y que sale otro, sino que ha incorporado una autovía que es una autovía por la que no puedes circular a más de 80, porque es ya una autovía interurbana, la consideran, porque está tan rodeada de municipios que precisamente... Ese es el ejemplo paradigmático, pero en todas las ciudades que tenemos están generándose todos esos procesos, y al final es como si la ciudad se convirtiera como una mancha de aceite que se va expandiendo y va absorbiendo todo lo que tiene a su camino.
Bueno, también porque si expulsas a la gente del centro, la gente se va a vivir a la periferia, pero su lugar de referencia sigue siendo la ciudad de Granada. Ya estamos con nuestro vecino. ¿Qué vamos a hacer con esto? ¿Eh? Solo va. Bueno, los parques tecnológicos, lo primero es que no hemos sido la primera ciudad en hacerlo, que para muchas cosas somos de la cultura del pelotazo. En este no hemos sido de los primeros y además hemos tardado mucho. A mí no se me olvidará nunca de las primeras cosas en las que participé aquí en Granada fue cuando una comunidad de personas de Rumanía vivían en un cortijo que estaba en el solar de donde luego se construyó el PTS, ¿no? Y como la Junta de Andalucía le regaló el terreno a la Universidad de Granada, la Universidad de Granada denunció y expulsó a todas las personas que vivían en esa zona, ¿no? Porque nos iban a construir un hospital. Y recuerdo una reunión en el centro cívico del Zaidín, porque claro, había una tensión entre quienes queríamos un hospital nuevo y quienes queríamos que la gente pudiera seguir viviendo allí, porque tampoco nos convencía mucho la propuesta que nos hacían, ¿no? Yo lo traigo porque creo que muchas veces tenemos que hacer memoria colectiva de estas cosas, porque a veces tomamos posturas sobre algo que luego cuando vemos cuál es su efecto final, por lo menos que nos sirviera para recapacitar. Los parques tecnológicos son suelo público, dinero público, infraestructuras públicas que se construyen para que luego un montón de empresas se coloquen en un sitio, y para darle la garantía de prosperidad a ese espacio, pues también se hacen infraestructuras públicas. ¿No? Los parques tecnológicos al principio estaban pensados como lugares también para la investigación I+D, para el desarrollo tecnológico, etc. Pero luego, más allá de que se instalen en algunas empresas, acaban siendo, ¿no?, pues un sitio que sirve para abrir una cuña por la que seguir construyendo viviendas y seguir recalificando los terrenos. Claro, para luego darle solvencia a lo que estás construyendo, entonces haces el mega hospital, pero ese mega hospital, ¿qué utilidad tiene cuando además utiliza la misma vía para llegar que el siguiente ejemplo que vamos a ver después? Entonces, las imágenes que estáis viendo, pues no era como estaba proyectado idealmente, ¿no? Hay un montón de arbolitos y todo parece mucho más armónico, abajo es como está actualmente y tenemos el plano. Y luego, bueno, pues es verdad que ha habido cierta resistencia porque nos han tocado la salud, ¿no? Entonces ahí pues ha habido una organización ciudadana con algunos liderazgos, pero bueno, ha habido una organización que además ha traspasado lo ideológico, ¿no? y que ha sido multitudinaria y que ha conseguido un cambio, pero es complejo de todas formas también entender porque no es tanto el hospital en sí, ¿no? Quizá una radicalización de la protesta nos llevaría a cuestionar el propio modelo del parque tecnológico, más allá del efecto directo que obviamente tiene para la salud, que nos parece algo fundamental, pero como nosotros hablamos desde lo urbano, pues también, ¿no?, como para seguir pensando en nuevas formas de protesta en torno a este tipo de espacio. También decir que los parques tecnológicos es lo que viene a sustituir en cierta manera lo que antes eran los polígonos industriales, con una gran salvedad. Los polígonos industriales se construían a las afueras y no conllevaban ningún tipo de desarrollo urbanístico. Se trataría precisamente de alejar lo que era la industria de lo que era el centro de la ciudad. En este caso, los parques tecnológicos se suelen, puede haber algún caso que no, pero se suelen construir precisamente en la propia periferia, muy próximos a la ciudad. ¿Por qué? Porque ya no tienen ese desarrollo industrial, con lo cual ya no molestan, y lo que sirven es precisamente como catapulta para impulsar la ciudad. En este caso, el parque tecnológico ha venido acompañado de un montón de desarrollos urbanísticos asociados a la universidad y asociados al hospital. Es decir, viviendas para la gente que tiene que quedarse, que tiene la gente en el hospital y tiene que quedarse ahí, viviendas para los estudiantes, etcétera, etcétera, etcétera. También, si os habéis fijado, ahora han comenzado con todo el tema de los arbolitos, han empezado a plantar los arbolitos. Donde se celebraba los conciertos del Zaidín, ya no se va a poder más celebrar los conciertos del Zaidín porque ya han empezado precisamente a meter ahí. Si esto lo juntamos con el carril bici que viene desde Ogíjares, vemos que realmente queda muy poco ya para que Ogíjares sea ya como un brazo más conectado con el propio Zaidín. Esto es lo que hablábamos antes del tema de las conurbaciones. Pero aparte del parque tecnológico, no es el único gran monstruo que tenemos aquí al lado, ¿verdad? No. ¿Qué otro gran monstruo tenemos? Nevada. Muy bien.
Nevada Palas. En Nevada. ¿Qué nos podéis decir de Nevada? ¿Qué sabéis de Nevada? Yo no lo he visitado todavía, no voy a ir. ¿Qué sabéis? ¿Qué sabéis? ¿Qué os suena? ¿Os suena algo de Nevada? El viento de El viento lunar. Muy bien. Muy bien. El parque, fijaos que ya no hablamos del centro comercial. Estamos hablando de parque comercial ya. Es decir, que va, esto es en temas de dimensiones. Ya no es un pequeño centro comercial, donde puede tener varias centros, esto ya es un megacentro comercial. De hecho, está en el ranking 5 de los centros comerciales del Estado. La cuarta. ¿Cómo afecta el tema de... ¿Cómo pensáis que puede afectar un centro comercial, un parque comercial de estas características a la ciudad? Perdón, dame media hora. Atascos, Movilidad, muy bien. Más cosas. Precarización del empleo. Muy bien. Precarización del empleo. hundimiento del pequeño comercio. Hundimiento del pequeño comercio. Contaminación, porque muchísima gente coja los coches. Y la buena negra esa también se debe a la negra, vamos. La gente que viene a los pueblos coge muchísimo más coches. hay un chico. Todos los que vienen de ahí. De nada, No sé si volverá. llevada para la tienda al carro, igual, o gente de cuatro tacas, una tira de cuatro tacas. Ahí la llevada, un solo vaya Nevada, como igual, más coches. Pero es normal, porque como Nevada es el único centro comercial de toda Granada, es normal que la gente vaya allí, ¿verdad? En absoluto. ¿Cuántos centros comerciales pensáis que tiene Granada? ¿Cuántos Canciones de Canarias se quedan. El Verdugo, el Zambino, el Serrallo, El Serrallo. Porque el Serrallo fue el último en construirse. Los últimos siempre van adquiriendo la fama hasta que se van vendiendo. Pero efectivamente, todas las consecuencias que habéis mencionado son efectivamente correctas. Ese es el impacto que tiene. Lo que podemos ver aquí también es que precisamente, no es la foto más bonita, de hecho si os metéis en internet y buscáis el Parque Comercial Nevada, hay unas fotos espectaculares que os veis y parecen unos monstruos tremendos del comercio. Pero cogimos esta precisamente en la primera por la panorámica. Fijaos lo que tiene en el margen justo detrás del Nevada. ¿Qué encontramos ahí? Ahí hay más de 1000 viviendas adosadas que se construyeron específicamente sabiendo que ahí se iba a construir el parque comercial de Nevada. Si miramos abajo, es otro ejemplo que habéis, ese era el sistema de movilidad que habían pensado en las rotondas que construyeron. Pero como veis, justo el cinturón que tenéis al lado es lo que tenéis al lado es el PTS, lo que tenéis aquí. En esta rotonda de aquí, toda esta zona de aquí, el colapso, que como muy bien habéis indicado, el colapso de tráfico que generó ha obligado, por ejemplo, al cambio de ruta de algunos autobuses que iban a los pueblos. Concretamente, yo vengo de Vila y el bus de Vila cambió de ruta porque por ahí se colapsaba. Se colapsaba ¿por qué? Porque entre el PTS y el Centro Comercial Nevada no dan, lo que está ahí construido, no da precisamente para absorber ese volumen de gente. Y también porque, digámoslo, aquí la mayor parte del transporte que se utiliza, ¿cuál es? ¿El autobús? No, ¿verdad? Todos queremos llegar en coche a los sitios, todos queremos ir en coche a los sitios. Esa es otra de las problemáticas que vamos a hablar un poquito más adelante. Pero